Cuando representamos estructuras en el papel, estamos ignorando muchos otros eventos conexos a la naturaleza de las moléculas. Hoy iniciamos un viaje en el mundo molecular en donde pasamos del plano bidimensional al tridimensional. Bienvenidos. Observa detenidamente estas estructuras y trata de racionalizar si son la misma molécula, si son diferentes o cómo se relacionan entre sí. Para dar respuesta a la anterior debemos tener en claro que los enlaces sigma pueden rotarse sin que se rompan. El resultado es que la molécula adquiera disposiciones espaciales diferentes sin que cambie su identidad química. A estas disposiciones se les llama conformaciones. Para analizar las conformaciones de las moléculas se pueden usar diferentes modelos. Modelos de líneas y cuñas, silla de montar y proyecciones de Newman. Esta es la molécula de etano en fórmula de líneas. El etano tiene una estructura tridimensional como la que se muestra en la imagen. Vamos a representar esta molécula tridimensional en un plano bidimensional empleando una fórmula de líneas y cuña. Una línea continua simbolizará el enlace sigma entre carbono y carbono. Este se encuentra en el mismo plano de la hoja de papel o la pantalla. Estas cuñas continuas o rellenas representan los enlaces que se proyectan hacia el observador. Luego, hay enlaces con hidrógenos que se alejan de nuestra vista. Esos enlaces se representan con cuñas discontinuas. Por último, estos dos enlaces sencillos con hidrógeno se representan con una línea continua ya que están en el mismo plano de la hoja de papel o pantalla. El resultado es una fórmula en perspectiva tridimensional o de cuñas. Si esta misma molécula se transforma en una representación de solo estacas o bastones y luego se rota en una perspectiva oblicua, como se muestra en la imagen, se obtiene una representación llamada estructura de silla de montar o caballete. Ahora, si la molécula de etano se rota de tal manera que el enlace carbono-carbono quede alineado con nuestro punto de vista, podemos transformarla en una proyección de Newman. En una proyección de Newman se supone que el espectador ve a lo largo del eje longitudinal de determinado enlace carbono-carbono. El carbono trasero se representa con un círculo y el frontal se representa con un punto en donde convergen tres líneas. Las tres líneas que surgen de cada carbono representan sus otros tres enlaces. En rojo los enlaces del carbono frontal y en azul los enlaces del carbono trasero. Existen ciertas conformaciones que son más estables que otras. Por ejemplo, compara las diferentes poses de este personaje e intenta establecer cuál posición es la más cómoda o estable para él. Un orden correcto, desde la posición más cómoda hasta la menos, puede ser sentado, apoyado en la pared, de pie, apoyado en un pie y por último, apoyado sobre una mano, siendo esta última la posición menos conveniente. Las conformaciones adoptadas
por la rotación respecto al enlace carbono-carbono del etano representa un continuo entre dos posiciones extremas, una conformación alternada y una conformación eclipsada. Fíjate muy bien en la diferencia entre estas dos. Una conformación alternada es más estable y por consiguiente su energía es menor que una conformación eclipsada. Esta diferencia se debe a la repulsión electrónica entre los átomos de hidrógeno, lo cual significa que en la conformación alternada hay menos repulsión que en la eclipsada. La investigación de las diferentes conformaciones de un compuesto y sus estabilidades relativas se le llama análisis conformacional. La conformación eclipsada tiene mayor energía y debe vencerse la barrera de energía cuando sucede una rotación con respecto al enlace carbono-carbono. Sin embargo, en el etano la barrera es lo bastante pequeña, 2.9 kilocalorías por mol, como para permitir una rotación continua. Debido a esta interconversión continua, no se pueden separar entre sí los diferentes conformeros. Es decir, el isómero conformacional alternado no se puede aislar como compuesto independiente del isómero conformacional eclipsado. Ahora examinemos una molécula más larga. El butano tiene 3 enlaces sencillos carbono-carbono y puede haber rotación respecto a cada uno de ellos. En consecuencia, al manipular la molécula para obtener un punto de vista a través de los enlaces entre carbono 2 y carbono 3, podemos tener la siguiente proyección de Newman. El butano puede interconvertirse en sus conformeros alternado y eclipsado en condiciones normales. Fíjate que en este caso, en la conformación alternada, la separación entre grupos metilos es de 180 grados. Por su parte, la separación entre los mismos grupos en la conformación eclipsada es de 0 grados. Sin embargo, existen otras posiciones intermedias, partiendo de la conformación eclipsada A y haciendo una rotación de 30 grados del carbono frontal, se obtiene una nueva conformación alternada. Si se gira el carbono frontal 30 grados adicionales en el sentido de las manecillas del reloj, se obtiene una nueva conformación eclipsada C. El proceso se puede continuar hasta conseguir una rotación completa del enlace, con lo que resultan las conformaciones D, E y F. De las conformaciones alternadas, la D, en la que los grupos metilo están lo más alejados posible, es más estable que las otras dos conformaciones alternadas B y F. La más estable de las conformaciones, en este caso la D, se llama conformación anti, y las otras dos conformaciones alternadas, que para este caso es B y F, se llaman conformaciones alternadas gauge.
Anti es opuesto de en griego. Gauche es izquierda en francés. En la conformación anti, los sustituyentes más grandes, es decir, los grupos metilos, están opuestos entre sí. En una configuración gauche son adyacentes. En el gráfico de la energía potencial contra el ángulo diedro, por lo tanto, el conformero D tiene la energía más baja. Las conformaciones anti y gauche no tienen la misma energía debido al efecto estérico, el cual se debe a la energía adicional que tiene una molécula cuando los átomos o grupos son cercanos, haciendo que sus densidades de electrones se repelan entre sí. Entre más cerca estén los grupos metilos, más repulsión entre ellos habrá. Existe un mayor efecto estérico en una conformación gauche que en una anti, porque los dos sustituyentes, que en el butano son los dos grupos metilo, están más cercanos entre sí en la conformación gauche. Este tipo de efecto estérico se llama interacción gauche. En general, el efecto estérico aumenta en las moléculas a medida que lo hace el tamaño de los átomos o grupos que interaccionan. De acuerdo a esto, en el gráfico de potencial contra ángulo diedro, las dos conformaciones alternadas gauche tienen la misma energía, pero ligeramente mayor que la energía del conformero alternado anti. Las conformaciones eclipsadas en general tendrán mayor energía que las alternadas. La conformación eclipsada, en la que los grupos metilos se encuentran más próximos entre sí, es decir, la A, es menos estable que cuando están alejados. Esto significa que cuando el ángulo diedro es de 0 entre grupos metilo, la conformación es eclipsada como la A, y esta tendrá la mayor repulsión estérica de los grupos metilos y por lo tanto la mayor energía de todas las conformaciones. Por último, las conformaciones eclipsadas C y E son equivalentes, pues los grupos metilos están a igual distancia en ambos conformeros. Por lo tanto, el gráfico de análisis conformacional del butano será como se observa. Ya que hay una rotación continua respecto a todos los enlaces sencillos carbono-carbono en una molécula, las moléculas orgánicas con esos enlaces no son bolas y palillos estáticos. Tienen muchas conformaciones interconvertibles. La mayor parte de las moléculas se encuentran en conformaciones alternadas en determinado momento y hay un número mayor de moléculas en conformación anti que en conformación gauche. La menor energía de una conformación alternada determina que las cadenas de carbono tengan la tendencia a adoptar formas de zigzag, como se ve en el modelo del ácido hexanoico. En esta imagen hay varias conformaciones de la molécula, que son interconvertibles entre sí por rotación del enlace sencillo carbono-carbono y por lo tanto representan la misma molécula.
Sin embargo, de todas ellas, la forma preferida sería la primera, a la izquierda, en donde la conformación de la cadena corresponde a la anti. Muy bien, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Rompe el ciclo, amortice mejor. Enfócate en la ciencia.